compartir un poco cuál es la visión de la coalición de los ríos Santa Cruz y represas, tratando de plantear fundamentalmente cuáles son nuestras observaciones en este momento del estado del proyecto y en mi caso voy a hablar bastante rápido y corrido porque realmente lo queremos escuchar a Patricio y su experiencia que es muy útil y muy rica para todos nosotros. Nosotros hemos denominado que este proyecto de la represa sobre el río Santa Cruz es producir energía a cualquier costo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el último río acá. ¿Ahí? ¿O está al revés? Ahí. No, pasalo entonces. La tecnología no va bien. Es producir, vamos a la siguiente. Es producir energía a cualquier costo. Se trata del último río glaciar de la Argentina. Un río de un caudal no muy significativo. Y estamos hablando de lo que es la construcción de las represas Kirchner y Zepernik, ex proyectos Condor Cliff y La Barrancosa. Es un proyecto que empezó hace mucho tiempo a estudiarse. Y ahí vamos a tener, si miramos la parte de abajo, donde van a estar situadas las represas. La represa que está más cerca al lado argentino es la represa Néstor Kirchner, que está a unos 170 kilómetros del Calafate. La segunda es la represa Zepernik, Gobernador Zepernik, a 135 kilómetros de Piedrabuena. Son dos represas concatenadas en este río. La siguiente, por favor. Y esta es un poco la historia del último tramo de lo que fue la cuestión de las licitaciones. Hay muchos editoriales del Diario de la Nación que hablan de la situación compleja que han tenido estas licitaciones, mucho más a partir de escuchar la intervención de Paulina y María Marta con la cuestión del financiamiento chino, pero tenemos que en el año 2010 las ex represas Condor Cliff y La Barrancosa se les adjudicó un consorcio integrado por el grupo Pescarmona, que estaba en asociación con la brasilera Camargo Correa, para la realización de la obra, una obra que nunca comenzó por problemas que se tuvo a nivel político en la provincia, la legislatura no aprobó el convenio, etc. En abril de 2012 se hizo una segunda licitación donde aparentemente iban a ser parte de la misma Lázaro Báez y Cristóbal López. Hubo ahí una serie de situaciones complejas donde se los decidió desplazar a ellos y se los reemplazó por la actual y la vigente, que es la empresa que ha sido adjudicataria de la obra, que es la empresa, Electroingeniería por la Argentina y la empresa Jesuba, ¿está bien? Jesuba por China, con el financiamiento del gobierno chino, en conjunto con Hidrocuyo, Sociedad Anónima. Ahí tenemos el conjunto de las empresas que van a realizar la obra. La siguiente, por favor. A ver, ahora para abajo es para abajo en realidad que adelanta. De abajo adelante. Okay. Acércate más el micrófono, por favor. Okay. Acá tenemos, esto ya lo hemos difundido bastante, pero la empresa Yesuba es una empresa que ha sido cuestionada por el Grupo del Banco Mundial, donde se anunció en mayo del 2015 la inhabilitación por un periodo de 18 meses debido a la mala conducta de estas entidades en 3 proyectos financiados por el Banco Mundial en China, lo que nos está dando una pauta de algunos antecedentes de las empresas y a tener muy en cuenta y con mucho cuidado para el caso que nos ocupa. Cuando hablamos de las represas, las represas van a producir un total de 1.290 megawatts, con la posibilidad de generar 5.000 megawatts al año, cuando tenemos una red eléctrica de capacidad instalada de 33.700 megas, y generalmente estamos disponibles con 24.500. Ustedes saben que en el verano esta cifra de 24.500 es la que siempre se dice, ¿cuál es la demanda actual de energía en momentos de pico como en el verano? Y se habla entre los 22.000, 23.000, 24.000, es la cuestión disponible. Estas represas van a proveer más o menos unos 1.200 megas, pero se han transformado de ser represas que operaban o estaban previstas a operar en momentos pico, vale decir cuando la demanda crecía muchísimo, ahí se incorporaban a ser represas de base que van a operar todo el año y en donde, según los especialistas energéticos, esa cuestión va a disminuir mucho el rendimiento de la represa y la va a poner en una capacidad aproximadamente de un 40% de provisión de energía en el total del conjunto, de generación, un factor de generación bajo del 44% de la sala. Nosotros decimos que estas represas no están dentro del grupo de las represas prioritarias que el propio Estado Nacional definió. Esto no es un estudio privado, es un estudio de la ex Secretaría de Energía y de la empresa Ibiza. Aquí está la tapa de ese resumen ejecutivo del estudio y acá vamos a ver el lugar que ocupan esas represas
con el esquema multicriterio, vale decir, ese estudio tomó 3 criterios, la cuestión del aporte de energía, el costo y la sustentabilidad ambiental, y en combinado generó que estas represas se ubiquen. La primera, que la Kirchner, en el lugar número 11, y la segunda, la Zepernik, en el lugar número 20, combinado. Ahora, si lo desagregamos y vamos por cuestiones de costo, la cuestión baja mucho más, pero nos quedamos con el multicriterio, lo que nos da una idea que son proyectos que pueden producirse si eventualmente optásemos por producir energía hidroeléctrica. Eso es una pregunta que hay que hacerse y hay que ver si se contesta por la positiva. Miren los lugares de la escala que están ocupando estos proyectos. Principales impactos ambientales que producen las represas. Acá tengo que hacer un alto y un parate porque me parece importante. En estos días se ha hablado muchísimo de lo que significa la readecuación del proyecto. Es decir, a partir de la asunción del nuevo gobierno, los cuestionamientos que ha habido múltiples de todos lados, se ha decidido readecuar el proyecto. Y se dice que las represas, lo afirma el ministro, lo afirma todo el mundo, que las represas ya no van a ser lo mismo que estaban antes, se van a reducir un grupo de turbinas, se va a producir menos energía, se le va a bajar la cota, principalmente a la primera represa, la Kirchner, para que no impacte sobre el lago argentino y no produzca acople con el lago argentino impactando sobre los glaciares. Pero todos estos son dichos de la Secretaría de Energía, del ministro, pero no existe ningún proyecto, ningún plan, ningún lugar donde uno pueda consultar técnicamente de qué estamos hablando cuando hablamos de que hemos cambiado el proyecto. Se dice que se ha contratado técnico en cambio del proyecto, pero esto no es viable o no es consultable ni constatable por ninguno de nosotros, por lo cual nosotros tenemos que hacer referencia al proyecto hasta tanto se establezca un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que, aprovecho para decirlo, el último informe que hace el ministro en una columna de La Nación dice que se va a hacer la evaluación de impacto ambiental y al mismo tiempo el Ministerio de Energía informa que las obras van a empezar en noviembre. Estamos, para decirle al ministro, el primero casi empezando el mes de octubre. Si las obras van a empezar en noviembre, ¿cuándo se va a hacer la evaluación de impacto ambiental? ¿Cuándo se van a hacer las audiencias públicas? ¿Vamos a correr el mismo riesgo que tuvimos con las tarifas de luz? Es decir, son cuestiones digamos, que nosotros estamos percibiendo como que se pretende que el proyecto vaya generando avances sobre los hechos sin tener especificaciones ni posibilidad de debatirlo públicamente. En principio, uno de los primeros impactos que decimos es la gran afectación del río Santa Cruz, la conversión del 50% del mismo en espejos de agua. Esto va a significar que 47.000 hectáreas van a quedar bajo el agua y se va a modificar totalmente el cauce. Y eso significa muchos impactos sobre los cuales claramente no voy a abundar en la parte de impactos sobre flora y fauna, pero que claramente lo va a decir Hernán. En este sentido, aquí tenemos algunas de esas afectaciones sobre peces, fundamentalmente sobre el macaco viano y el aica. Eso se lo dejo directamente librado a Hernán, pero ahí tenemos que prestar atención, que incluso existe un informe de la Administración de Parques Nacionales que llama la atención sobre esto, un informe de esta administración, de este gobierno, que se ha publicado y llama la atención sobre este tipo de impacto. Después, por supuesto, está la cuestión de la afectación del glaciar Perito Moreno. Esto está sujeto a que se confirme, pero claramente el informe producido por Parques Nacionales refiere a una incertidumbre sobre la posible afectación del lago argentino y el efecto sobre los glaciares. ¿Por qué nos habla de incertidumbre? Porque el estudio de impacto ambiental que hizo la consultora Serman, una consultora muy afecta a los fines del ex Ministerio de Planificaciones, a la misma consultora que intervino en el caso del puerto regasificador de Cerri con los problemas ambientales que hubo allí, la misma consultora que hizo el estudio de impacto ambiental del río Luján, que terminó totalmente inundado hace unos años y que no advirtió sobre esas posibles inundaciones, es la misma empresa de consultora que hizo el estudio de impacto ambiental y que no menciona el impacto sobre glaciares, que no le sugiere a la Secretaría de Medio Ambiente consultar a Lianidia sobre estos posibles impactos y solamente hace un estudio de referencia vinculado al área próxima a la represa, vale decir, estudia el borde circundante de la represa y no estudia, como dice el propio informe de Ibiza que yo les mostré, que para realizar una evaluación de impacto sobre las represas hay que hacer una evaluación estratégica de la cuenca del río Santa Cruz. No se puede solamente evaluar la represa y el lago contiguo, sino que hay que hacer un estudio de cuenca completa y ahí es donde estarían arrojando estos resultados. Todas esas informaciones no están. Así que ahí tenemos varios temas para prestar atención. Ese informe de la APN alerta sobre la falta de definición del rango de variación de la cota de los lagos, indica que la cota máxima de endicamiento puede generar modificaciones en el lago argentino.
Entonces, todos estos temas son cuestiones a tener en cuenta, son preguntas que se harán y posiblemente el nuevo proyecto nos pueda aclarar en qué lugar, en qué panorama estamos en este momento. Cuando les mencionaba que hay deficientes temas en el estudio de impacto ambiental, el primero que tenemos que mencionar es que la información es insuficiente e incompleta. Tan insuficiente e incompleta es que la Corte Suprema de Justicia intervino ya en dos causas que se han unificado. Una es Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia con Estado Nacional y otra es Fundación de Banco de Bosques con Estado Nacional. Las unificó a las causas y le pidió información por la falta de información que tienen los estudios al Estado Nacional sobre las represas. Vale decir que la información que el Estado Nacional ha brindado a la Corte es sobre lo que se llama el viejo proyecto. Nos hacemos la pregunta: ¿qué pasará con el nuevo? Estamos en un momento de gran incertidumbre. Esa deficiencia actualmente continúa. Como les contaba, la falta de antecedentes de la empresa es muy importante y la inadecuada delimitación del área de influencia es algo que es central en este sentido, porque nos permite hacer proyecciones en cuanto a los estudios. Yo le escuchaba a Paulina plantear que, a María Marta, perdón, cuando decía que los temas de falta de información, ¿no? Nosotros estamos requiriendo la información de los proyectos donde invierten capitales chinos. En el único proyecto que no se ha informado, más allá de las represas, ¿cuál es? Específicamente es el proyecto que involucra a las empresas prestadoras de servicios de hidrocarburos, o de explotación de hidrocarburos. ¿Vieron? El único proyecto que no se conoce es ese. Bueno, lamentablemente Argentina no está acompañando mucho en ese sentido, porque lamentablemente la nueva ley de acceso a información que se ha sancionado en el Congreso, que es una ley general, va a impedir en el futuro que este tipo de emprendimientos o otro tipo de emprendimientos que involucran empresas que cotizan en bolsa sean conocidos, porque lo protege la propia cláusula de la propia ley. Así que la lucha por el acceso a la información en estos temas es clave, es central, y involucra fundamentalmente saber qué vamos a hacer con las represas. Como uno de los temas que también hemos tomado como parte importante, aunque no corresponden a mi expertise, simplemente voy a sobrevolar, es que el proyecto no genera consideraciones sobre otras alternativas energéticas. Ustedes saben que la energía tiene una doble vía. Una es la oferta, es decir, cómo producimos energía, cuántas fuentes de energía ponemos a disposición para que se produzca esa energía. Y la otra es la demanda. ¿Qué hacemos desde el punto de vista de cómo utilizamos la energía? Esos dos elementos como alternativas no están planteados. Deberían ser planteados porque nosotros consideramos que la evaluación de impacto ambiental tiene que venir de la mano de la evaluación estratégica. La evaluación estratégica tiene que darnos las alternativas de decir, primero, si estas son las represas que vamos a llevar adelante dentro del conjunto de represas que se plantearon, ¿por qué? ¿Por qué optar por la alternativa de la energía hidroeléctrica cuando tendríamos que eventualmente valorar otro tipo de energías? Y lo planteaba Paulina recientemente, cuando nosotros le ponemos toda la inversión a la energía hidroeléctrica, ¿qué hacemos? Inmediatamente se la sacamos a las otras fuentes de producción, más allá que hagamos licitaciones de energías renovables. Entonces acá hay una clara ausencia de todas estas cuestiones. Decimos que otras alternativas son posibles porque minimizan, minimizan los riesgos de exposición en los años secos, evitan la concentración de generación de potencia en lugares muy alejados. Cuando uno genera energía en lugares muy alejados, la tiene que traer a la energía, para lo cual hay que invertir en redes, en líneas de transmisión. Eso significa inversiones adicionales. Esas inversiones adicionales no estaban contempladas dentro del proyecto, son muchísimos millones de dólares que hay que poner encima para realizar esto. Y además nosotros planteamos la posibilidad de destinar el monto previsto para las centrales del río Santa Cruz a un mix de energías renovables que claro, acá se las voy a exponer. Argentina tiene un potencial para esas energías en distintos lugares del país, planteando la energía solar, la energía de biomasa, el biogás, etc. Esas son las zonas que podríamos plantear. Y el estudio que hemos propuesto, que está disponible en nuestra página web, nos permite comparar el potencial de inversión que podríamos realizar en cada una de las fuentes alternativas. En el caso de la eólica, con el 30% del presupuesto destinado a las represas, se podrían instalar 800 megas aproximadamente. En el caso de la biomasa, con el 25% podríamos instalar 432 megas. En el caso del biogás, con el 20% se podrían instalar 207. En el caso de la solar, 429 con el 15% del presupuesto. Y en el caso de los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, que son los que la nueva ley de renovables considera como renovables, de menos de 50 megas, se podrían instalar aproximadamente unos 141 megas de los 116 emprendimientos en 14 provincias que están hoy disponibles.
Esto es del lado de la oferta. Ahora también, acá tenemos una tabla que también pueden compartir en ese estudio, donde nos da los gigawatts y la inversión que va a necesitar la represa de Patagonia contra el total establecido por el resto de las energías alternativas o renovables. Después también tenemos la otra cara de la ecuación. Lamento que no esté Carlos Tanides acá para contarnos este tema, pero bueno, la otra cara de la ecuación es qué hacemos como consumidores de la energía y qué se puede hacer para promover y ser más eficiente en el consumo de la energía. Si uno mira la evolución de lo que es el consumo energético de los Estados Unidos, quizás el país emblemático en consumo de la energía, ustedes van a ver que la curva no es una curva creciente hacia arriba, sino que es una curva creciente que se va estableciendo como una meseta, y eso es gracias al esfuerzo en lograr la eficiencia en el consumo de la energía. Y la eficiencia en el consumo de energía no se logra solamente subiendo las tarifas, se logra generando inversiones que generen cambios realmente en la conducta. Y en este sentido, Argentina, digamos, en un estudio realizado por la Agencia Internacional de Energía, 11 países analizados, son Canadá, Corea, China, Holanda, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Tailandia y la Unión Europea, que abarcan el 50% del consumo mundial, queda evidenciado que en el año 2012 el ahorro producido por políticas implementadas por eficiencia energética será mayor que el consumo final de la energía que se necesita en los países, es decir, mayor que la producción final del consumo, vale decir que los esfuerzos son importantes. Y esto no está ni siquiera considerado en el proyecto. En el proyecto solamente estamos viendo qué déficit tenemos para el sistema interconectado nacional y cómo hacemos para agregarle más déficit. Y lo primero que echamos mano es fundamentalmente a las represas hidroeléctricas. Acá tenemos una tabla que ese mismo proyecto está poniendo en disposición, lo tienen publicado para verlo, y esto es un poco la síntesis de lo que nosotros queremos mostrar. Hemos publicado recientemente en la revista Pulso Ambiental todos estos detalles, para el que lo necesite profundizar allí lo tiene. Creemos que las represas son un mal negocio, es producir energía a cualquier costo, va a generar un impacto ambiental irreductible en la zona patagónica y es además un proyecto que lamentablemente viene atado por compromisos internacionales que claramente estamos denunciando en este sentido y creemos que existen otras alternativas que es necesario viabilizar. Gracias.